El hidrógeno es el elemento más ligero y abundante del universo, formando aproximadamente el 75% de la materia visible. En la Tierra lo encontramos fácilmente en el agua, cuya molécula tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero en su versión gaseosa también es altamente inflamable. Esta característica, sumada a su abundancia, hacen del hidrógeno un candidato muy importante para transformar el futuro de nuestras energías. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Cómo se produce y para qué sirve? Para responder a estas y otras preguntas, me entrevisto con Mercedes Ballesteros, directora del Departamento de Energía en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Para empezar, el hidrógeno, ¿por qué lo estamos oyendo cada vez más relacionado con la energía? Porque el hidrógeno puede ser un vector energético, y ahora explico qué quiero decir con un vector energético, que puede sustituir a los combustibles fósiles en sectores que van a ser difíciles de electrificar. Un poco para afrontar la transición energética, para disminuir nuestra dependencia total en el futuro de los combustibles fósiles, una de las cosas que estamos intentando es electrificar usos que ahora mismo no se movían con electricidad. Un ejemplo importantísimo es el vehículo, pero aunque hagamos un esfuerzo de electrificación, va a haber sectores que no se van a poder electrificar. Por ejemplo, transporte pesado, transporte de larga distancia de mercancías, donde por ahora las baterías no son competitivas. ¿Esto sería, por ejemplo, barcos o a qué tipo de transporte te estás refiriendo? Me estoy refiriendo por ahora a camiones de mercancía, pero luego también transporte marítimo y transporte aéreo. Y luego hay otro sector que es la industria gran consumidora de energía, metalurgia, refinerías, altos hornos, etcétera, etcétera, que demanda mucho combustible, tampoco va a poderse electrificar, y ahí el hidrógeno podría ser una buena alternativa descarbonizada. La mayor fuente de hidrógeno es el agua, pero para que este hidrógeno sea un combustible hay que separarlo en el agua de la molécula de oxígeno y hay que gastar energía. Por eso decimos que es un vector energético, porque no es que sea un combustible usable directamente, sino que lo tenemos que producir utilizando otra fuente de energía. Y por eso cuando hablamos de hidrógeno verde, lo que hablamos es romper la molécula de agua con electricidad, pero utilizando una electricidad renovable. Con lo cual consideramos que esta producción de hidrógeno verde es poder derivar energías renovables mediante el vector hidrógeno a estos sectores de los que hablábamos antes, que no van a poder utilizar la electricidad de manera directa. Se plantea como un sistema de almacenamiento de energía eléctrica. Podría ser que cuando tengamos muchos excedentes de energías renovables, con este excedente de energía poder producir hidrógeno, y en algún momento que se necesitara transformar este hidrógeno otra vez en energía, poderlo hacer. Entiendo que uno de los retos va a ser las infraestructuras. ¿En qué estado estamos en ese sentido? Pues a ver, el primer desafío está en rebajar los costes de producción de hidrógeno. Es decir, tenemos que mejorar la eficiencia de los electrolizadores, tenemos que hacer que sean más baratos. Uno de los desafíos está en producir una mejor electrólisis y desarrollar nuevos electrolizadores de tecnologías más avanzadas. El otro gran desafío del hidrógeno, hay que almacenarlo, distribuirlo. Esa es la segunda fase del proceso. Almacenar el hidrógeno no es sencillo. El hidrógeno es una molécula muy pequeña que se escapa de casi cualquier recipiente. Y la tercera fase sería la aplicación final de este hidrógeno. Este hidrógeno se puede utilizar como un combustible en una caldera, que también habría que hacerle modificaciones, porque quemar hidrógeno es un poquito distinto a quemar gas natural, pero no es un impedimento importante. Y por eso digo que, y otra manera de utilizarlo, que seguramente será la más interesante de futuro, es hacerlo con pilas de combustible. Es un equipo que se alimenta de hidrógeno y genera electricidad. Como Mercedes nos contaba, almacenar hidrógeno no es tarea fácil. Para poder contener más cantidad en un espacio, es necesario aumentar la presión a la que se encuentra. Para entender mejor este almacenamiento, hablamos con Andrés Hernando, fundador y director general de Hyperbaric, una empresa burgalesa líder mundial en el desarrollo de tecnologías de altas presiones. Hyperbaric es una empresa que desarrolla tecnologías de muy alta presión. Muy alta presión significa por encima de los 1000 bares.
El hidrógeno es un elemento súper complicado, con llegar a 300 bares de presión ya es un reto del nivel de los retos de alta presión que nosotros asumimos. Nosotros lo que hacemos es comprimir el hidrógeno. Un hidrolizador produce hidrógeno a unos 30 bares de presión y nosotros con estas máquinas lo subimos hasta 1000 bares de presión. El bar es una unidad de presión cuyo nombre viene de la antigua palabra griega baros, que significa peso. Un bar es casi la presión atmosférica que hay en la Tierra a nivel del mar. Por tanto, cuando hablamos de 1000 bares, nos podemos imaginar 1000 atmósferas juntas haciendo fuerza sobre una superficie. Bueno, el hidrógeno es un gas que 1 kilo de hidrógeno aproximadamente tiene la misma energía que 3 kilos de gasolina, pero 1 kilo de hidrógeno ocupa 11 metros cúbicos de volumen. Para poder utilizar ese kilo de hidrógeno hay que comprimirlo, hay que reducir su volumen y comprimirlo de una forma brutal. Para que nos hagamos una idea, los coches que funcionan con hidrógeno llevan depósitos a 700 bares de presión. Y hasta ahora el hidrógeno que se utiliza lo que se llama el hidrógeno gris, que procede del reformado del gas natural. Se rompe la molécula del gas natural, que es CH4, se tira el CO2 a la atmósfera y se recoge el hidrógeno. Eso ya no se puede hacer. Ya no se va a poder hacer porque estamos tirando CO2 a la atmósfera y la idea es utilizar ese hidrógeno desde la hidrólisis del agua para producir todo el amoníaco que hay que producir en el planeta, por ejemplo, es una de las utilizaciones. Y luego todo lo que es descarbonizar la industria y el transporte. El hidrógeno necesita demostrar que es viable económicamente. Yo cuando me preguntan la viabilidad económica siempre contesto, bueno, sabes lo que pagas por un combustible fósil, pero no sabes lo que te cuesta, porque no sabes lo que le cuesta al planeta el CO2 que le estamos echando a la atmósfera. Pero bueno, independientemente de eso, el hidrógeno necesita reducir su coste a la mitad aproximadamente. Es un reto importante, pero no es imposible. Hay que tener en cuenta, para ponernos en contexto, hemos reducido 10 veces el coste de la energía renovable en 20 años. El hidrógeno solo hay que reducirlo a la mitad. Lo que pasa es que tenemos mucho menos tiempo. La Universidad de Burgos colabora con Hyperbaric analizando la fatiga y la contaminación de materiales, como el acero, al ser usados con hidrógeno. Pero se desarrollan más proyectos, como el que lidera la Universidad de Burgos en el marco del Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable, como nos cuenta José Miguel García Pérez, vicerrector de investigación. Pues ahora mismo en el hidrógeno hay 3 retos, básicamente, que es el de la producción a un precio razonable, el del consumo más tradicional y el ligado un poco al desarrollo de la automoción, ¿no? En nuestro caso nos centramos en la parte del consumo tradicional de hidrógeno y de los productos de valor, de 2 productos concretos. Uno, que el que podemos obtener es amoníaco, que se utiliza en muchos ámbitos, pero especialmente en el desarrollo de fertilizantes, y en este caso lo que planteamos es el diseño de una planta pequeña para producción de amoníaco a nivel distribuido, a nivel más o menos local en los distintos polígonos, empresas, centros de interés, entornos rurales incluso. Y la otra es la misma idea, pero utilizando CO2 e hidrógeno verde, hidrógeno renovable, para obtener un combustible sintético, metano, que es como el gas natural, que se puede utilizar directamente y con huella cero, porque utilizaríamos tanto CO2 para generar el metano como el que luego emitimos, en balance cero. El hidrógeno está adquiriendo cada vez más relevancia. Por eso, pregunto a Mercedes qué puede suponer esto para el futuro de la energía en España. Los fondos del Next Generation, los fondos de recuperación de la pandemia, los que nos están llegando de Europa, están siendo un impulso muy importante para el desarrollo industrial del hidrógeno en España. Y además España
no solamente quiere producir hidrógeno para utilizarlo internamente, sino que España ve una oportunidad tremenda de ser un exportador futuro de hidrógeno al resto de Europa. Hay previsiones de que se puedan producir del hidrógeno más barato de Europa y que pueda ser también un motor de exportación y de abastecimiento de hidrógeno a los países del norte de Europa. Y entonces, ya para terminar, el papel del hidrógeno sería principalmente el de combustible en todo lo que no se pueda electrificar. Básicamente, primero, uso industrial, como ya decíamos, para sustituir el gris por el verde, y de futuro intentar introducirlo en los sectores que no se pueden electrificar. Hay que pensar muy bien en qué nichos queremos utilizar el hidrógeno.